Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar lo que son los ejercicios de electricidad y óptica. En este caso, el primer ejercicio nos dice que una tranca palanca uniforme de 40 newtons soporta a un padre y a su hija, cuyos pesos son 800 y 350 newtons respectivamente, como se muestra en la figura. La pregunta o el detalle es si el soporte se encuentra en el centro de gravedad de la tabla y el padre se encuentra a 1 metro del centro, determina primero cuál es la magnitud de la fuerza dirigida hacia arriba por el soporte, por esta parte, y el inciso B en donde debe estar sentada la muchacha en este caso para que se mantenga en equilibrio. Entonces se supone que primero vamos a utilizar lo que es el equilibrio de traslación. Se supone que en este caso, bueno, aquí puse la fórmula de momento para el inciso B, pero se supone que en el diagrama de cuerpo libre está básicamente el soporte y dice que el objeto, la barra por así decir, pesa 40 newtons, el padre pesa 800 y la muchacha pesa 350. Entonces, ¿cuál es la fuerza que soporta esta base? Pues la fuerza de todos ellos. Entonces, 800 más 40, 840 más 350 y serían, si no me equivoco, 1190 newtons hacia arriba. Ahora bien, ¿en dónde debe estar la muchacha sentada para que esta cosa se mantenga en equilibrio? Se supone que si yo tengo esta fórmula, momento es igual a fuerza por brazo, el momento que genera esta persona y el momento que genera esta persona debe ser el mismo. Por lo tanto, el momento 1 debe ser igual al momento 2. Aquí me faltó la letra 1. Entonces, momento es fuerza por brazo. Entonces, fuerza 1 por brazo 1 es igual a fuerza 2 por brazo número 2. De aquí voy a despejar precisamente el brazo 2, diciendo pues que el resultado que me dé este brazo pues va a ser la distancia a la que se encuentra la persona. Entonces ya tengo la fuerza 1, tengo la fuerza 2, tengo el brazo 1 que es el del lado del papá, pues hay que despejar. Te está multiplicando, pasa dividiendo y haciendo la operación correcta pues voy a encontrar el resultado de B2, que es lo que me está pidiendo. Entonces, de esta manera es como se realizaría el ejercicio. Espero y sea de que haya entendido los pasos a seguir. Con respecto al ejercicio número 2, nos dice lo siguiente: ¿qué fracción del peso del avión a reacción ha de ser el empuje neto o empuje o empuje en tobera T menos resistencia del aire R? Dice para que se eleve a velocidad constante formando un ángulo X con la horizontal. Entonces, ¿qué me está preguntando? ¿Con qué fuerza debe empujar este vector de aquí? Entonces, recordemos que si yo tengo esto, me está diciendo nada más que ubique la fórmula. Entonces, si hacemos lo que es el diagrama de cuerpo libre, por así llamarlo, tengo la horizontal, tengo el eje vertical y se supone que en este caso el avión va a despegar haciendo algo más o menos así y nos indica que el ángulo va a estar aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a ubicar? Pues voy a necesitar precisamente la fuerza con la que se eleva, ¿no? Que es lo que nos está preguntando. Y pues básicamente lo que tenemos que ubicar es cuál es la fuerza con la que va a ir hacia arriba. Entonces, con las funciones de cateto opuesto y cateto adyacente, que serían, en este caso, hipotenusa, dejen borro esto, por coseno del ángulo, aquí estoy mal, hipotenusa por seno del ángulo y cateto adyacente hipotenusa por coseno del ángulo. Entonces, ¿cuál es el que quieren ubicar? El que va hacia arriba, entonces va a ser este dato. ¿Qué es lo que van a hacer? Sustituir nada más el valor. Bueno, no el valor, ni siquiera el vector, que es la hipotenusa. Hola, ¿qué tal? Vamos checando el ejercicio número 5, el cual dice que dos burros mueven la muela de un molino
Cada uno de ellos realiza una fuerza de 60 newtons y la longitud a la que están atados al travesaño es de 4 metros. Entonces desde acá hasta acá son 4 metros. Nos dice que uno de los burros muere y la pregunta es qué modificación debe hacerse a la instalación para que el molino funcione haciendo trabajar al burro que queda vivo con una fuerza de 80 newtons. Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar primero lo que es el par de fuerzas. Recuerden que el momento es igual a fuerza por brazo y en par de fuerzas es igual a fuerza por distancia. Entonces, ya tenemos la fuerza de ambos y tenemos la distancia a la que se encuentran. Entonces, con esto vamos a calcular el momento con el que trabajan los burros. Ese es el primer paso. Ahora, se supone que uno de los dos fallece y el otro tiene que seguir trabajando, pero ahora con esta fuerza. La pregunta es, ¿a qué distancia se debe de poner ahora para que esta cosa siga funcionando bien? Entonces, ¿qué es lo que van a decir? Pues como ya no es par de fuerzas, vamos a utilizar ahora la fórmula, en este caso de momento, o si no de esta misma. Nada más hay que recordar que esta en este caso fue diámetro. Entonces vamos a calcular la distancia y la vamos a dividir entre 2 para que nos dé la distancia en la que va a estar este sol. Entonces se supone que ya cuentan ustedes con momento y ahora cuentan con fuerza. Entonces tienen la nueva fuerza, tienen el momento y hay que despejar de la fórmula que me dice momento en par de fuerzas es igual a fuerza por distancia. En este caso sería el diámetro. Entonces despejan distancia es igual, este está multiplicando, pasa dividiendo y a partir de ahí ya calculan la ecuación. Recuerden, esto sería diámetro. El resultado que a ustedes les dé, pues para hacerlo radio, para hacer nada más esta distancia, hay que dividirlo sobre 2 y ya tendrían la respuesta de ese ejercicio. Perdón. Analicemos ahora el ejercicio número 6, el cual dice que el antebrazo de la figura se encuentra con respecto al brazo con un ángulo de 90 grados. Entonces, y nos dice que sostiene la mano un peso, este objeto, de 68.6 newtons. Despreciando el peso del brazo, o sea, esta partecita, determina, inciso A, el momento del peso alrededor de la articulación del codo, o sea, qué fuerza, qué momento hacen desde donde está el peso hasta el punto O. Inciso B, el momento alrededor de O producido por la fuerza Fm, o sea, por la fuerza en este caso del músculo. Y luego nos dice, inciso C, determina el módulo precisamente cuánto vale esto. Entonces, aquí pues nos está pidiendo momentos. Hay que recordar que la fórmula de momento es igual a una fuerza que multiplica a un brazo. Entonces, para calcular la fuerza en este punto, pues ya tengo los dos datos. Tengo el módulo de la fuerza y tengo la distancia a la que se encuentra el objeto del punto, que es este de acá. Hay que recordar solamente que esto lo tengo que pasar a metros y una vez que tenga esos dos datos, pues simplemente hago la operación y ya tengo el resultado esperado. Entonces, una vez que tengo este resultado, me dice el inciso B, pues ahora calcula el momento alrededor de O producido por la fuerza del músculo. Entonces, este de aquí, como no conozco esta fuerza, pues el inciso B que va a hacer simplemente escribir la fórmula. Entonces, el inciso B sería, ¿cómo se calcula momento? Fuerza, ¿qué fuerza? La fuerza del músculo en este caso, Fm, que multiplica a una distancia. ¿A qué distancia se encuentra el músculo del bíceps? Pues aquí nos la está marcando el mismo ejercicio. Entonces hay que recordar que este dato, pues también se tiene que poner en metros. Entonces, con este resolvemos el inciso A, con este resolvemos el inciso B, y el inciso C nos dice, determina la fuerza precisamente del músculo. Entonces, para el inciso C, a partir de la misma fórmula de momento, la cual me dice que es igual a fuerza por brazo, pues ¿qué voy a hacer? Voy a calcular fuerza. Fuerza es igual al despeje, este está multiplicando, pasa dividiendo, pero hay que tomar en cuenta que ya tengo precisamente el momento, que es el que calculamos en este caso en el inciso A, ese es el que pondríamos aquí, sobre un brazo. ¿Qué brazo sería? ¿A qué distancia se encuentra el músculo? ¿A 3.8 centímetros o a 33 centímetros? Ese valor es el que ustedes van a poner aquí.
Entonces hay que recordar que ese valor va en metros. Entonces, de esta manera se resuelve el inciso A, de esta manera se resuelve el inciso B y de esta manera se resuelve el inciso C. Entonces ustedes hacen el procedimiento para que lo practiquen. El ejercicio número 7 nos dice lo siguiente: un péndulo simple se compone de una masa puntual, en este caso de 3 kilogramos, la cual cuelga el extremo de un cordel ligero de 2 metros. Entonces esta línea punteada o esta línea azul mide 2 metros de largo. Que dice está conectado con un punto llamado pivote, que es este de acá arriba, que sería el eje de rotación, por así decir. Y nos dice calcula la magnitud del momento debido a la fuerza de gravedad en torno al pivote cuando el cordel forma un ángulo de 5 grados con respecto a la vertical. Entonces, esta línea era el cordel, lo recorremos una cierta distancia y el ángulo que se forma es de 5 metros. Entonces, necesitamos calcular el momento. Hay que recordar que momento es igual a fuerza que multiplica a un brazo. Entonces, la fuerza, pues es la fuerza de gravedad. Ya tengo lo que es la masa en este caso. Entonces yo voy a decir que hacia abajo, hay que recordar el diagrama de fuerzas, actúa la fuerza de gravedad. Con este dato y gravedad lo vamos a conocer. Hay que recordar que esto es igual a masa por gravedad. Y bueno, ya vamos a tener fuerza. Pero ¿cómo vamos a calcular el brazo? Hay que recordar que el brazo es la distancia a la cual se encuentra, básicamente, a la cual se le aplica la fuerza. Ahora, la distancia esta hay que recordar que es una distancia perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la palanca que viene siendo esta. Entonces necesitamos nosotros encontrar esta distancia, esta de aquí. Entonces, si se fijan, aquí formamos un triángulo el cual tiene una hipotenusa L, que por aquí tenemos la distancia, ¿cuánto vale? 2 metros. Tenemos el ángulo aquí en Y. Y bueno, tenemos dos catetos. Hay que recordar que el ángulo, que el cateto que está junto al ángulo se llama cateto adyacente y el que está frente al ángulo se llama cateto opuesto. Entonces necesitamos sacar nosotros el cateto opuesto y conociéndolo ya vamos a tener el brazo. Entonces, ¿en qué fórmula trigonométrica viene el cateto opuesto? En la que nos dice que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Precisamente vamos a despejar cateto opuesto y una vez, una vez que tenga este dato, pues voy a tener el brazo, voy a tener la fuerza que la calculamos y estamos listos para calcular lo que es el momento. Entonces, hay que ubicar siempre lo que son los datos. Recuerden que brazo es siempre perpendicular en este caso a lo que es ¿cómo se puede decir? A lo que es la aplicación de fuerzas, que en este caso sería esta distancia. Y bueno, vamos checando el ejercicio y con estos datos es como lo resuelven.